Vamos a iniciar con el tema referido a esta jornada, es el segundo tema en la materia de ciencias sociales. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar acerca de las formas democráticas o formas de democracia que se aplican en nuestro país. Vamos a desarrollar el objetivo holístico. Fortalecemos los valores de igualdad, de oportunidades y la responsabilidad a partir del análisis crítico reflexivo de las formas de democracia mediante la aplicación de la cartilla educativa, utilizando lecturas complementarias, los recursos tecnológicos disponibles y concientizando la prevención del COVID-2019, promoviendo una conciencia social y autodeterminación crítica propositiva para la transformación de nuestra propia realidad. ¿Sí? Ese es el objetivo que vamos a establecer el día de hoy. ¿Sí? Ahora, el chat está activado. Por favor, quiero que me escriban en el chat qué es democracia. ¿Sí? ¿Qué es democracia? Antes de iniciar, ¿qué es democracia? Escríbanme en el chat, por favor. No vamos a poder habilitar los micrófonos por cuestiones de seguridad. ¿Sí? Luego les voy a comentar. Me pueden escribir en el chat y por favor un pequeño conceptito así chiquitito, cortito de qué ustedes entienden por democracia. Vamos chicos, estoy esperando sus respuestas. ¿Qué es democracia? A ver, están empezando a llegar los chats. Es donde todos pueden elegir a su líder, ya, está bien. Gracias, Lisette. Verónica dice, forma de gobierno donde participa el pueblo. Muy bien, Verónica. Gracias, no sé quién más. Diego, la democracia es un sistema político que elige el pueblo y no el gobierno. Muy bien, Diego, profundo ese concepto. Bricia Camila Fernández, la democracia es un voto que decide uno, ¿sí? Voto se escribe con V chica. Ninel dice la opción de elegir lo que nos parezca mejor. Hay igual un error ortográfico para el bienestar de nuestro pueblo. Moisés, la democracia es una forma de gobierno inclusiva. Ya, gracias. A ver, vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? Sobre lo que ustedes me están empezando a escribir. Dice, donde todos pueden elegir a su líder, ¿sí? Vamos a empezar por esa premisa. Efectivamente, el ejercicio democrático que tiene que ver con la elección de nuestros líderes representantes, democracia representativa se llama eso, tiene que ver con el derecho al sufragio, ¿no? Cuando uno cumple la mayoría de edad, 18 años, se inscribe la primera elección a la que pueda acceder y va a establecer el sufragio, el voto, ¿no? Lo que se llama, y a través de eso elegimos a nuestros representantes, ¿sí? Ese es el sufragio. Eh, la forma de gobierno donde participa el pueblo, efectivamente, ¿no? Este es un concepto mucho más amplio, mucho más allá del sufragio. ¿Por qué? Porque cuando se establece una forma democrática de gobierno, también se establece el uso y ejercicio de todos los derechos que tenemos como humanos y como habitantes de nuestro país, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería la democracia. El respeto, el ejercicio libre de nuestros derechos que tenemos como humanos y como bolivianos, porque por el solo hecho de habitar esta tierra, Bolivia, ¿no? Eso es. Ahora, el ejercicio democrático es básicamente lo que nos estaba mencionando su compañera, que tiene que ver eso con elección de líder, ¿no? Dice, la democracia es un sistema político que elige el pueblo y no el gobierno. Efectivamente, la democracia se sustenta en el pueblo, ¿no? Y el gobierno que es elegido por el pueblo es el que tiene que desarrollar las acciones más efectivas para el bienestar de ese pueblo que lo ha elegido democráticamente, ¿sí? Ya hemos hablado del voto, la opción de elegir qué nos parezca mejor para el bienestar de nuestro pueblo. Exactamente, la democracia es una forma de gobierno inclusivo. Esto es a lo que queremos llegar todos, ¿sí? El hecho de que exista un gobierno democrático que ha sido puesto, digamos, por la mayoría, no significa de que esa mayoría va a gobernar al resto de la minoría, ¿sí? Es decir, no se aplican las reglas de la mayoría sobre la minoría. Eso no sería democrático. ¿De acuerdo? Eso no sería el ejercicio de la democracia.
Para que exista una especie de democracia, se tendrían que convivir, o sea, respetando, digamos, esas mayorías tendrían que respetar también los derechos, las formas de vivir, las formas de coexistencia y vivencia de esas minorías. ¿Sí? Eso es un gobierno inclusivo, eso es una democracia inclusiva, etcétera. Esa es la respuesta que nos daba Moisés. Farid, el último mensaje dice, es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. ¿Sí? La democracia, de hecho, se sustenta en la soberanía, que es esa cualidad de autodefinición, de autodefinirnos como bolivianos, como personas, etcétera, ¿no? Es decir, nadie puede venir e imponernos algo que no querramos, ¿sí? Porque no se estaría ejerciendo la democracia si estamos hablando a nivel de Estado, ¿de acuerdo? Me alegra las respuestas que han tenido ustedes. Hay que ir mejorando la ortografía en lo que están escribiendo ustedes también, ¿no? A ver, democracia. La democracia es una forma de gobierno inclusiva que da cabida a todos los grupos y opiniones. Eso es lo que les explicaba, ¿no? En un Estado democrático no se interponen, ¿sí?, las reglas de la mayoría hacia las minorías, sino se busca una especie de convivencia armónica entre las mayorías y las minorías en un gobierno democrático. Esa sería la democracia, ¿no? Y también se tiene que vivir en total respeto a nuestros derechos que tenemos como humanos y como bolivianos. La democracia da voz al pueblo. Efectivamente, a través de los roles democráticos que podemos tener, el ejercicio del sufragio, por ejemplo, le podemos dar voz al pueblo, ¿no? Existen comunidades, pueblos, ciudades que exigen a sus representantes, a sus gobernantes, y esas personas tienen la potestad, digamos, y la facultad, porque han sido designados por el pueblo por voto, de establecer lo que mejor parezca para su pueblo. ¿Sí? Lo que mejor parezca para su pueblo o para el lugar de donde ha venido esa persona escogida. ¿Cómo proteger la democracia? ¿Cómo podemos ir protegiendo la democracia? La base de toda sociedad democrática es en la confianza a los políticos. Se debe trabajar con ellos para crear una sociedad donde se respeten los derechos humanos. ¿Sí? El ejercicio de la democracia representativa en nuestro país se aplica efectivamente a través de la clase política, ¿no? Porque ellos son, en última instancia, los representantes de pueblos, de comunidades, de provincias, de departamentos. No sé si se está entendiendo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo voy a una urna el día de la votación y meto al ánfora un voto y en el voto está marcadito, digamos, por el candidato que yo pienso que lo va a hacer bien, le estoy dando mi confianza a esa clase política. Entonces, cuando ese político haya ganado, digamos, la elección, tiene que hacer lo que mejor parezca para todo el 100% de su pueblo, aunque hayan personas que no hayan votado por él. ¿Sí? Por eso se dice que se tiene que establecer una confianza hacia los políticos y ellos tienen que trabajar por una sociedad y nosotros tenemos que trabajar con los políticos para establecer una sociedad donde se respeten los derechos humanos inicialmente y los derechos que tenemos también como bolivianos. Diálogo y confianza. La democracia empieza con el diálogo por el cual los partidos políticos intentan ganar la confianza, ¿no? A ver, cuando aparece un partido político en un escenario electoral, estamos en carrera electoral, nosotros podemos observar si ese candidato político puede o no tener buen programa político y si su programa político se puede adecuar, digamos, a las necesidades que tiene una sociedad, un departamento, una región, etcétera. Y si no me convence el programa político, pues no optaré por ese partido político, ¿de acuerdo? Por eso es que se tiene que establecer una especie de diálogo y confianza entre la clase política y también la ciudadanía que va, en última instancia, a poner la confianza en esa clase política que nos va a llegar a gobernar. De eso trata el diálogo y la confianza. ¿Sí? Los ciudadanos
tenemos que poner esa confianza en la clase política, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, lo que fuera. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica directamente o por medio de representantes. ¿Sí? Cuando ustedes nacen, ¿son considerados ciudadanos bolivianos, sí o no? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Pero no tienen el ejercicio completo de los derechos, precisamente porque no tienen la mayoría de edad. ¿Cuándo se adquiere la mayoría de edad? A partir de los 18 años, ¿no? Entonces, la ley y la Constitución establece que a partir de esa edad se puede ir o se puede establecer, digamos, el derecho al sufragio, ¿de acuerdo? Eso es. Ahorita voy a responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Ya me están empezando a llegar las preguntas. A ver, ¿cómo se construye la democracia? Se basa en el reconocimiento de la participación equitativa de mujeres y hombres como requisito fundamental para garantizar el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad. Miren, el tema del derecho al voto, ¿sí? Al sufragio, se establece a partir de la Revolución de 1952, la Revolución del 9 de abril de 1952, ¿no? Hasta ese entonces, o sea, desde el inicio de la República hasta 1952, que es básicamente un siglo, 125 años más o menos de existencia de la República, no todas las personas que tenían mayoría de edad podían escoger a sus representantes, ¿sí? Entonces, existía democracia, sí, pero ese tipo de democracia era la democracia censitaria y la democracia calificada, ¿sí? Se aplicaban estos dos tipos de democracia desde la República hasta la Revolución de 1952, ¿no? 125 años aproximadamente después de la creación de la República. Pregunta, ¿qué es la democracia censitaria y qué es la democracia calificada? Por favor, escriban en el chat. Vuelvo a repetir, esto se avanza desde primero a secundaria se avanza esto. ¿Qué es la democracia censitaria y qué es la democracia calificada? Sí, por favor respondan eso. Ahora, este tipo de democracia, vuelvo a repetir, se aplicaba desde la República hasta 1952. A partir de 1952, cuando se establece la revolución y el voto universal, todas las personas que cumplían la mayoría de edad pueden ejercer el voto, ¿sí? Pueden escoger a sus representantes. En la última elección que se dio en la historia del país, que tenía características democráticas censitaria y calificada, fue en 1951, ¿sí? No más de 60 o 70 mil personas podían escoger a su representante, ¿sí? Y en ese entonces Bolivia ya tenía cerca de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces, todas las personas que tienen mayoría de edad pueden escoger a sus representantes. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué es la democracia censitaria y la democracia calificada? ¿Sí? ¿Qué es la democracia censitaria y qué es la democracia calificada? Esa es la pregunta. Entonces, cuando nosotros nos establecemos en un estado en la actualidad, en pleno siglo XXI, tenemos el ejercicio del voto universal, siempre y cuando hayamos cumplido la mayoría de edad. ¿Sí? La ley establece que cumples 18 años y puedes ir, digamos, a las urnas a votar por el candidato que mejor te parezca. Se establece una forma de derecho equitativo entre hombres y mujeres que tienen el libre ejercicio, el libre ejercicio democrático, ¿no? Siguiente. A ver, formas de democracia. Vamos a empezar por la forma democrática comunitaria, ¿de acuerdo?
Primero, ¿qué son las formas de democracia? Son diferentes puntos de vista, diferentes formas democráticas que existen en nuestro país, que se aplican en nuestro país y que también tienen carácter vinculante en muchos sentidos, ¿sí? El carácter vinculante tiene que ver con, se toma una decisión y es de cumplimiento, digamos, obligatorio y general, ¿sí? Existen estos tipos de democracia, la Constitución reconoce las diferentes formas de hacer democracia. Vamos a empezar por la forma comunitaria de hacer democracia. Expresa la forma de participación política de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en temas como el control social, la planificación participativa y la gobernabilidad. Es decir, las formas de decisión, de elección de sus líderes, del ejercicio de sus derechos de nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos están respetados por la Constitución Política del Estado y reconocidas también por diferentes instituciones que tienen que ver con lo democrático, ¿no? Como por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Ejemplo, si en Chuquisaca, digamos, la nación Aracara escoge a sus líderes, ¿sí? De acuerdo a sus usos y costumbres, el Tribunal Supremo Electoral tiene que establecer una norma que regule esa forma de escoger de escoger los líderes en la nación Caracara y le tiene que dar el reconocimiento correspondiente, ¿sí? ¿Por qué? Por mandato de la ley y por mandato de la Constitución Política del Estado. El artículo 11 de nuestra Constitución indica, uno, en el parágrafo 1, el Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, equivalencia, es decir, todos somos iguales, ¿no? Parágrafo 2, la democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley. Uno, democracia directa y participativa, por medio del referendo, la deliberación, etcétera. Dos, representativa y por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. Entre otros, también establece la forma comunitaria por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de la nación y pueblos indígenas, originarios, campesinos, entre otros. A ver, aquí voy a parar y voy a empezar a responder sus dudas. Primero, a lo que he preguntado, ¿qué es la democracia censitaria? Farid responde, el sufragio censitario o voto censitario fue un sistema electoral vigente en distintos países entre fines del siglo XVI y el siglo XIX, basado en la dotación del derecho al voto solo a la parte de la población que contara con ciertas características imprecisas que la permitiera estar inscrita, ¿no? Hay que aclarar qué tipo de características tenía que tener esa población. Gracias. Censitaria, dice Camila Flores, es dependiendo de la clase social representativa en la que un grupo de personas eligió a un representante para que tome decisiones. A ver, entonces explico, ¿sí? Gracias por las respuestas. Desde la creación de la República, 6 de agosto de 1825, hasta 1951, que es la última etapa donde se da este tipo de democracia calificada y censitaria, eh, y con eso llega al fin de este tipo de aplicación de democracia, es porque solamente podían participar, digamos, en las elecciones para elegir a un presidente, diputados o senadores, una cierta clase social, ¿sí? La democracia calificada y la democracia censitaria tienen que ver con una clase social establecida. ¿Y cómo eran las características de esta clase social? Que solo podían acceder al voto los que tuvieran una renta estatal, percibieran un salario, una renta estatal, los que tuvieran títulos de propiedad y las personas que supieran leer y escribir. ¿Sí? Estas son las características de la aplicación de la democracia censitaria, o sea, pertenece específicamente a una clase social. Vuelvo a repetir, solamente podían participar para la elección de un presidente, por ejemplo, personas que tuvieran una renta, que tuvieran títulos de propiedad y que supieran leer y escribir, ¿sí?
Este tipo de democracia censitaria y calificada se ha aplicado desde el 6 de agosto, mejor dicho, desde 1825, desde la primera constitución, el 26, desde la creación de la República hasta 1951. Más de 125 años que el país ha funcionado en torno a ese tipo de democracia. ¿De acuerdo? A partir de la siguiente elección, a partir de la siguiente elección, eh, ya se estableció el voto universal. ¿Sí? Es decir, todos los bolivianos que cumplieran la mayoría de edad, que en ese tiempo era 21 años por ley, podían participar de la elección de un presidente, vicepresidente, diputados o senadores. ¿De acuerdo? Eso se llama voto universal. No importa si perciben o no perciben renta, no importa si saben o no leer y escribir, no importa si son del campo, etcétera. ¿Me entienden? Eso se llama voto universal. Nosotros ejercemos ese tipo de voto todavía, porque es una especie de evolución democrática en cuanto a sufragio que tiene el Estado. Cierro con esto, vamos a volver a la explicación. Entonces, el artículo 11 reconoce estos tipos y estas formas de democracia. Democracia comunitaria, democracia directa y participativa, también democracia indirecta o representativa. Estos son los tres tipos de democracia que reconoce nuestra Constitución y se ejercen en nuestro país. ¿De acuerdo? Democracia, a ver, directa o participativa, ¿sí? Democracia directa o participativa. A ver, dice, las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. Un claro ejemplo de la democracia directa o participativa son los cabildos, que ustedes los han debido ver, han debido escuchar de esos cabildos. Se han hecho muy famosos a partir de 2007, 2008, y se han ido profundizando en todos estos años, ¿no? Los cabildos son una forma de democracia directa o participativa. ¿Por qué? Porque el ciudadano está ahí, presente en el cabildo o en una asamblea, digamos, y directamente está interviniendo para que se pueda tomar en cuenta lo que esa persona está pidiendo. ¿Sí? Esto pasa en asambleas, esto pasa en los cabildos, esto pasa o tal vez ha pasado también en sus colegios. Se aplica este tipo de democracia directa o participativa. ¿Sí? Tipos de democracia, dice directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Es lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Directa o participativa. El segundo es la democracia indirecta o representativa. ¿Sí? Democracia indirecta o representativa. Cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. ¿Y cómo se ejerce este tipo de democracia indirecta o representativa? Cuando yo voy a las urnas el día de la votación y pongo mi votito en favor de un candidato político. Ese candidato, si gana, se convierte en representante de mi comunidad, de mi ciudad, de mi región, de mi circunscripción o de mi país o de mi departamento. ¿Se entiende? Eso es la democracia indirecta o representativa, que se aplica a través de representantes escogidos democráticamente por el pueblo. ¿Sí? Y, a ver, participativo, bueno, de esto también ya hemos hablado, ¿no? Cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse, ¿no? Les he dicho, los cabildos, las asambleas, y esto también se ha visto, ¿no? Estos son los tres tipos de democracia, chicos, ¿sí? La democracia comunitaria, que se ejercita al interior de nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos, respetando sus usos y costumbres. La democracia directa o participativa, que es esta donde un ciudadano tiene la facultad de intervenir directamente sobre las decisiones que se van a tomar, ejemplo, cabildos, asambleas, y también tenemos la democracia indirecta o representativa, ¿no? Que es ejercida por el pueblo a través del sufragio y cuando escogen a sus representantes
y esos representantes van a gobernar, digamos, tomando las mejores decisiones para su país, porque son representantes democráticos del pueblo. ¿Sí? Esos son los tres tipos de democracia. Este tema es bastante cortito, si se han dado cuenta, es bastante corto. A ver, hasta aquí entonces hemos terminado el tema, ¿sí? Rápido lo hemos hecho. Ahora, por favor, preguntas.